Y bien, mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más del Club de Lectura de Ven, Sígueme en Nuestros Hogares y la Escuela de los Profetas con Walter Posada. Y hoy veremos los capítulos 27, 28 y 29 de Alma, y con esto terminamos la asignación de Ven, Sígueme para esta semana. Iniciamos. Alma 27, versículo 1. Y aconteció que cuando aquellos lamanitas que habían ido a la guerra contra los nefitas vieron, después de sus muchos esfuerzos por destruirlos, que era en vano procurar su destrucción, se volvieron otra vez a la tierra de Nefi. Y sucedió que los amalequitas estaban llenos de ira a causa de sus pérdidas, y cuando vieron que no podían vengarse de los nefitas, empezaron a agitar al pueblo a ira en contra de sus hermanos, el pueblo de Antinefi-Leí. Por lo tanto, empezaron a destruirlos otra vez. Y este pueblo nuevamente se negó a tomar las armas y se dejaron matar según la voluntad de sus enemigos. Ahora bien, cuando Amón y sus hermanos vieron esta obra de destrucción entre aquellos que tanto amaban y entre aquellos que tanto los habían amado, porque los trataban como si fueran ángeles enviados de Dios para salvarlos de una eterna destrucción, por tanto, cuando Amón y sus hermanos vieron esta extensa obra de destrucción, fueron movidos a compasión y dijeron al rey: reunamos a este pueblo del Señor y descendamos a la tierra de Zaraemla, a nuestros hermanos los nefitas, y huyamos de las manos de nuestros enemigos para que no seamos destruidos. Mas les dijo el rey: he aquí, los nefitas nos destruirán a causa de los muchos asesinatos y pecados que contra ellos hemos cometido. Y dijo Amón: iré y preguntaré al Señor, y si él nos dice que vayamos a nuestros hermanos, ¿iréis vosotros? Y le dijo el rey: sí, si el Señor nos dice que vayamos, iremos a nuestros hermanos, y seremos sus esclavos hasta compensarlos por los muchos asesinatos y pecados que hemos cometido en contra de ellos. Mas le dijo Amón: es contra la ley de nuestros hermanos, que fue establecida por mi padre, que haya esclavos entre ellos. Por tanto descendamos y confiemos en la misericordia de nuestros hermanos. Mas el rey le dijo: pregunta al Señor, y si él nos dice que vayamos, iremos. De otro modo, pereceremos en la tierra. Y aconteció que Amón fue y preguntó al Señor, y el Señor le dijo: saca a este pueblo de esta tierra para que no perezca, pues Satanás tiene fuertemente asido el corazón de los amalequitas, quienes incitan a los lamanitas a la ira en contra de tus hermanos, para que los maten. Por tanto, sal de esta tierra, y benditos son los de este pueblo en esta generación, porque los preservaré. Y sucedió que Amón fue y le declaró al rey todas las palabras que el Señor le había dicho. Y reunieron a toda su gente, sí, a todo el pueblo del Señor, y juntaron todos los rebaños y hatos, y salieron de la tierra, y llegaron al desierto que dividía la tierra de Nefi de la de Zaraenla, y llegaron cerca de las fronteras de la tierra. Y aconteció que Amón les dijo: he aquí, yo y mis hermanos iremos a la tierra de Zaraenla, y vosotros os quedaréis aquí hasta que volvamos, y probaremos el corazón de nuestros hermanos para ver si quieren que entréis en su tierra. Y mientras Amón viajaba por la tierra, sucedió que él y sus hermanos se encontraban con Alma en el lugar de que se ha hablado. Y aquí fue un encuentro gozoso. Y tan grande fue el gozo de Amón que lo colmó. Sí, se extasió en el gozo de su Dios, al grado que se le agotaron las fuerzas, y cayó a tierra otra vez. ¿Y no fue este un gozo inmenso? He aquí, este es un gozo que nadie recibe, sino el que verdaderamente se arrepiente y humildemente busca la felicidad. Y el gozo de Alma, al encontrar a sus hermanos, fue verdaderamente grande, como también el gozo de Aarón, de Otner y de Idni, mas he aquí que su gozo no sobrepujó a sus fuerzas. Y sucedió entonces que Alma condujo a sus hermanos de regreso a la tierra de Zaraenla, aún hasta su propia casa, y fueron y relataron al juez superior todo cuanto les había acontecido en la tierra de Nefi entre sus hermanos los lamanitas. Y aconteció que el juez superior envió una proclamación por todo el país, en la que deseaba saber la voz del pueblo respecto a la admisión de sus hermanos, que eran el pueblo de Antinefi-Leí. Y sucedió que vino la voz del pueblo diciendo: he aquí, cederemos la tierra de Gersón, que se halla al este junto al mar, y colinda con la tierra de abundancia, y queda al sur de la tierra de abundancia,
y esta tierra de Gersón es la que daremos a nuestros hermanos por herencia. Y he aquí, colocaremos a nuestros ejércitos entre la tierra de Gersón y la tierra de Nefi, para proteger a nuestros hermanos en la tierra de Gersón. Y hacemos esto por nuestros hermanos a causa de su temor a empuñar las armas en contra de sus hermanos, no sea que cometan pecado. Y este gran temor suyo provino a causa del profundo arrepentimiento habido en ellos por motivo de sus muchos asesinatos y su terrible iniquidad. Y he aquí, haremos esto por nuestros hermanos, para que hereden la tierra de Gersón, y los protegeremos de sus enemigos con nuestros ejércitos, con la condición de que nos den una parte de sus bienes para ayudarnos, a fin de sostener a nuestros ejércitos. Y aconteció que cuando Amón hubo oído esto, se volvió, y también Alma con él, al pueblo de Antinefileí en el desierto, porque habían plantado sus tiendas, y les hizo saber todas estas cosas. Y Alma también les relató su conversión con Amón, Aarón y sus hermanos. Y sucedió que causó un gozo inmenso entre ellos, y descendieron a la tierra de Gersón, y tomaron posesión de esa tierra, y los nefitas los llamaron el pueblo de Amón, por tanto se distinguieron por ese nombre de allí en adelante. Y se hallaban entre el pueblo de Nefi, y también eran contados entre el pueblo que era de la iglesia de Dios, y se distinguían por su celo para con Dios, y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo, aún hasta el final. Y miraban con el mayor horror el derramar la sangre de sus hermanos, y nunca se les pudo inducir a tomar las armas contra sus hermanos, y no veían la muerte con ningún grado de terror, a causa de su esperanza y conceptos de Cristo y la resurrección. Por tanto, para ellos la muerte era consumida por la victoria de Cristo sobre ella. Por consiguiente, padecían la muerte más terrible y afrentosa que sus hermanos pudieran infligirles, antes que tomar la espada o la cimitarra para herirlos. De modo que eran un pueblo celoso y amado, un pueblo altamente favorecido del Señor. Alma, capítulo 28. Y aconteció que después que el pueblo de Amón quedó establecido en la tierra de Gersón, y se hubo organizado también una iglesia en la tierra de Gersón, y los ejércitos de los nefitas fueron colocados alrededor de la tierra de Gersón, sí, por todas las fronteras que circundaban la tierra de Saraenla, he aquí, los ejércitos de los lamanitas habían seguido a sus hermanos al desierto, de modo que se libró una batalla tremenda, sí, como nunca se había conocido entre los habitantes de la tierra, desde el día en que Leí salió de Jerusalén. Sí, y decenas de millares de los lamanitas fueron muertos y esparcidos. Sí, y también hubo una matanza tremenda entre el pueblo de Nefi. Sin embargo, los lamanitas fueron rechazados y dispersados, y el pueblo de Nefi volvió otra vez a su tierra. Y fue un tiempo en el que se oyó gran llanto y lamentación por toda la tierra entre todo el pueblo de Nefi. Sí, el lamento de las viudas llorando por sus maridos, y de los padres llorando por sus hijos, y la hija por el hermano, sí, y el hermano por el padre, de modo que el grito de angustia se oía entre todos ellos, llorando por sus parientes que habían perecido. Y ciertamente fue un día lúgubre, sí, un tiempo de solemnidad, y un tiempo de mucho ayuno y oración. Y así termina el año 15 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y este es el relato de Amón y sus hermanos, sus jornadas en la tierra de Nefi, sus padecimientos en la tierra, sus congojas y sus aflicciones, su incomprensible gozo y la acogida y seguridad de los hermanos en la tierra de Gersón. Y el Señor, el Redentor de todos los hombres, bendiga sus almas para siempre. Y esta es la narración de las guerras y contenciones entre los nefitas, y también de las guerras entre los nefitas y lamanitas, y el año 15 del gobierno de los jueces ha concluido. Y desde el año 1 al 15 se ha consumido la destrucción de muchos miles de vidas, sí, se ha desarrollado una escena terrible de efusión de sangre. Y los cuerpos de muchos miles yacen bajo la tierra, mientras que los cuerpos de muchos miles están consumiéndose en montones sobre la superficie de la tierra, sí, y muchos miles lloran por la pérdida de sus parientes, porque tienen motivo para temer, según las promesas del Señor, que sean condenados a un estado de angustia interminable. Por otra parte,
Muchos otros miles lamentan, por cierto, la pérdida de sus parientes. No obstante, se regocijan y se alegran en la esperanza, y aún saben, según las promesas del Señor, que serán levantados para morar a la diestra de Dios, en un estado de felicidad perpetua. Y así vemos cuán grande es la desigualdad del hombre, a causa del pecado y la transgresión y el poder del diablo, que viene por los astutos planes que ha urdido para enredar el corazón de los hombres. Y así vemos el gran llamamiento de diligencia a los hombres para obrar en las viñas del Señor. Y así vemos el gran motivo del dolor, como también del gozo. Dolor a causa de la muerte y destrucción entre los hombres, y gozo a causa de la luz de Cristo para vida. Alma capítulo 29, versículo 1. Oh, si fuera yo un ángel, y se me concediera el deseo de mi corazón, para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra, y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo. Sí, declararía yo a toda alma, como con voz de trueno, el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios, para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra. Mas he aquí, soy hombre, y peco en mi deseo, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido. No deberían mis deseos perturbar los firmes decretos de un Dios justo, porque sé que Él concede a los hombres según lo que deseen, ya sea para muerte o para vida. Sí, sé que Él concede a los hombres, sí, les decreta decretos que son inalterables, según la voluntad de ellos, ya sea para salvación o destrucción. Sí, y sé que el bien y el mal han llegado ante todos los hombres, y quien no puede discernir el bien del mal no es culpable, mas el que conoce el bien y el mal, a éste le es dado según sus deseos, sea que desee el bien o el mal, la vida o la muerte, el gozo o el remordimiento de conciencia. Ahora bien, en vista de que sé estas cosas, ¿por qué he de desear algo más que hacer la obra a la que he sido llamado? ¿Por qué he de desear ser un ángel para poder hablar a todos los extremos de la tierra? Pues he aquí, el Señor le concede a todas las naciones que, de su propia nación y lengua, enseñen su palabra, sí, con sabiduría, cuando Él juzgue conveniente que tengan. Por lo tanto, vemos que el Señor aconseja en sabiduría, de conformidad con lo que es justo y verdadero. Sé lo que el Señor me ha mandado, y en ello me glorío. Y no me glorío en mí mismo, sino en lo que el Señor me ha mandado. Sí, y esta es mi gloria, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento. Y este es mi gozo. Y aquí, cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Entonces recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí. Sí, que ha oído mi oración. Sí, entonces recuerdo su misericordioso brazo que extendió hacia mí. Sí, y me acuerdo también de la cautividad de mis padres, porque ciertamente sé que el Señor los libró de la servidumbre, y así estableció su iglesia. Sí, el Señor Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob los libró del cautiverio. Sí, siempre he recordado el cautiverio de mis padres, y ese mismo Dios que los libró de las manos de los egipcios, los libró de la servidumbre. Sí, y ese mismo Dios estableció su iglesia entre ellos. Sí, ese mismo Dios me ha llamado con un santo llamamiento para que predique la palabra a este pueblo, y me ha concedido mucho éxito, en lo cual mi gozo es cabal. Pero no me regocijo en mi propio éxito solamente, sino que mi gozo es más completo a causa del éxito de mis hermanos que han subido a la tierra de Nefi. Y he aquí, han trabajado sobremanera y han producido mucho fruto, y cuán grande será su recompensa. Y cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo, tan grande es mi gozo. Y ahora concede a Dios que estos mis hermanos se sienten en el reino de Dios, sí, y también todos aquellos que son el fruto de sus obras, para que ya no salgan más, sino que lo alaben para siempre, y Dios conceda que se haga según mis palabras, así como he dicho. Amén. Mis hermanos y hermanas, de esta manera terminamos la asignación de lectura de Ven Sígueme de esta semana, de Alma 23 a Alma 29.
Los invito a estudiar su lección en el manual de Ven Sígueme y a leer sus escrituras de manera personal. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Les habló Walter Posada de Ven Sígueme en nuestros hogares y de la Escuela de los Profetas. Un abrazo.